Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el webinar día lunes. Mi nombre es Julio Valderrama, presidente y cofundador de Proyecto Aurora ONG, y es nuestra organización. Queremos agradecer a todos y en particular a Eric Valderrama por la colaboración para destinarnos a este ciclo de webinars. Son webinars técnicos y webinars de gestión. Y en otro orden de los agradecimientos también a ustedes por estar presentes acá. Sin spoilearle un poco la presentación de Eric, para que los que no lo conocen, hace varios años se dedica al tema de seguridad informática y él nos va a contar un poco más en detalle. También es instructor dentro del Proyecto Aurora para los cursos de SER 360 y también está haciendo todo el proceso para ser instructor de certificaciones internacionales de PCB, así que si están interesados, avisan. Este desarrollo de la charla, pueden enviar todas las preguntas y vamos a ir respondiendo a medida que llegan. Tema también a comentar, esta presentación se va a grabar y después lo vamos a subir a nuestro sitio de Proyecto Aurora. Sin más demora, Eric, adelante. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Proyecto Aurora y muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado brindándonos un ratito de su atención. Bien, como mencionaba Julio, mi nombre es Eric Valderrama. Hace un par de años que me dedico a esto de la ciberseguridad. Tengo algunas certificaciones, he participado como orador en algunas conferencias acá en Argentina. También soy docente, actualmente soy docente en Educación IT, y en Proyecto Aurora estoy haciendo el proceso, como dijo Julio, para poder certificar como instructor de PSB. He desarrollado un libro hace un tiempo de SAP, de Zen Attack Proxy, ¿sí? de OWASP. Está por ahí, lo pueden encontrar buscándolo un poquitito. Bien, ¿cuál es la idea de hablar hoy en este webinar? Bien, el foco nuestro va a ser el OWASP Top 10, pero no solamente en cómo explotar las vulnerabilidades, porque de eso tenemos muchísima información por todos lados sobre cómo explotar, por ejemplo, un cross-site scripting, una inyección SQL, sino que va a ser, la idea va a ser lograr entender un poquito cuál es nuestra función como pentester, nuestra función como responsables tal vez de un área de seguridad informática, o de la parte de segurizar aplicaciones, ¿sí? Y no solamente desde el rol de romper, que es súper divertido, pero también romper con cierta conciencia, ¿sí? Romper para lograr no solamente mostrar lo buenos que somos rompiendo y diciendo, acá tenés una inyección SQL, tenés que solucionarla sí o sí, sino pensando un poquito más en el negocio y pensando un poco más allá de, bueno, tengo esta página, tengo que romperla, ¿sí? Y además, a lo largo de la charla, vamos a enfrentarnos a un paradigma que ya está implementado desde hace mucho tiempo, pero que se está hablando muy poco y me pareció excelente la oportunidad como para hacer hincapié y poder brindarles herramientas con las cuales ustedes pueden montarse su propio laboratorio para desarrollar y para mejorar sus habilidades técnicas en cuanto a explotación y habilidades técnicas también en cuanto a mitigación, ¿sí? Porque un buen profesional de la ciberseguridad no solamente tiene que saber romper, sino también tiene que saber defender. Y muchas veces defender se aprende rompiendo. Al menos esa es mi humilde opinión, ¿sí? Bien, como les decía, vamos a mencionar el OWASP Top 10 2017, que es el último que salió. Vamos a ver brevemente cómo podemos identificar expuestos de seguridad, cómo podemos identificar algunas vulnerabilidades. Nos vamos a profundizar un poco en las estructuras actuales de aplicaciones que trabajan con APIs y que trabajan con microservicios, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba sobre cómo ha cambiado, cómo ha modificado la estructura de las aplicaciones, de las web applications en líneas generales, y por qué necesitamos
empezar a tener en cuenta APIs, necesitar tener en cuenta microservicios, y no solamente frontend, le pego, hay una base de datos, me fijo si hay una inyección SQL, le corro un SAP o le corro un burp automatizado y listo, ¿sí? Sino meter un poco más de mano y fijarnos cómo podemos segurizar no solamente la aplicación una vez puesta en producción, sino realizando un dimensionamiento de seguridad de nuestro proyecto para poder reducir los vectores de ataque lo más posible. Porque en definitiva, nuestro rol como pentester o nuestro rol como hacker ético es lograr reducir los vectores de ataque al mínimo posible. Nunca va a ser posible eliminar absolutamente todas las vulnerabilidades, porque las vulnerabilidades van creciendo día a día, ¿sí? Basta con mirar la lista de CVEs para identificar que las vulnerabilidades van evolucionando día a día y hay lenguajes de programación que quedan obsoletos y web servers que quedan obsoletos y bases de datos y tecnologías que se van pasando a obsolescencia, ni hablar de servidores, ni hablar de incluso WAF, incluso herramientas de seguridad perimetral, ¿sí? Sino que todo pasa a obsolescencia. Por eso es necesario contar con equipos de seguridad que puedan ir manteniendo no solamente la actualización de esto, sino también poder ir identificándolo a medida que va pasando el tiempo. Bien, antes de meternos en Aguas Top 10, les quería comentar que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben, escriben por el chat es el chat de Zoom, pueden escribirlos ahí. Si son preguntas para el momento, tenemos la opción de frenar y verlos en el momento. Si no, de todos modos, al final vamos a hacer unos 15 minutitos o 10 minutitos de preguntas, de acuerdo a cómo vengamos con el tiempo, que venimos excelentemente bien. Ok, vamos a pasar brevemente a lo que es el OWASP Top 10. El OWASP Top 10, estoy seguro que absolutamente todos lo conocen, no es nada nuevo, ni es nada que va a ser la primera vez que vean. A ver. Ok, sí. ¿Sí? Ahí está. Se ve ahí que dejé de compartir un segundo, pero ¿se sigue viendo ahí? Ok, excelente. Bien, entonces, el OWASP Top 10. El OWASP Top 10, básicamente, desde hace muchos años, viene con inyecciones como número 1, ¿sí? Como la vulnerabilidad más repetida en todos los análisis, ¿sí? Las inyecciones no solamente son inyecciones de SQL, sino también inyecciones de no SQL, inyecciones de LDAP, inyecciones también de sistema operativo, ¿sí? Las inyecciones básicamente es poder realizar una ejecución de código de manera arbitraria en una aplicación que no está contemplada esa ejecución de código, ¿sí? O esa ejecución de una query en el caso de lenguajes SQL. Ahora vamos a entrar en un escenario de test, en un escenario de pruebas que se llama XBWA. Les voy a pasar el link y les voy a pasar cómo instalárselo. Eso se los dejo como extra en un ratito. Bien. La segunda es Broken Authentication. Broken Authentication hace referencia a cómo se manejan las sesiones, ¿sí? Sucede algo que es, cada vez que analizamos una aplicación, en el equipo en el que trabajo, nos encontramos casi siempre con lo mismo. Nos encontramos con malas configuraciones de autenticación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sesiones no expiran,
Porque las sesiones no tienen configurado, por ejemplo, en el header del web server, no está configurado en la flag de HTTP only. Eso significa que esa sesión va a poder persistir en un solo browser, y ese token o esa sesión no va a poder ser reutilizable en otro browser, ¿sí? Es tan sencillo como hacer un clic en la configuración de un Internet Information Server, de un Apache. Hay que tocar un poco el config, en un Nginx hay que tocar un poco el config, pero son configuraciones sumamente sencillas y sumamente simples de setear como para no revisarlas. Y les invito a que hagan lo siguiente. A ver, confírmenme si ven mi browser. Bien. Voy a buscar algún sitio medio al azar. Lo que les quiero explicar es lo siguiente. Spotify no. A ver, Mouser.mx. Les quiero explicar lo siguiente. Este sitio no sé ni de qué se trata. Como vieron, escribí cualquier cosa y esperé a que ingrese. Lo que les quiero comentar es lo siguiente. ¿Cómo identificar esto del HTTP only? En el caso de Firefox, en el caso de Chrome también, tenemos las herramientas de desarrollador, ¿sí? Estas herramientas de desarrollador las podemos sacar de la siguiente manera. En Firefox, por ejemplo, con la tecla F12, o si no, podemos ir a Desarrollo Web y... ¿dónde está? Depuración. No, depuración no era. A ver, es F12. Sí, acá estoy. Acá estoy. Bien, confírmenme por favor si se ve la pantalla. Sí, se ve Ok. perfecto. Bueno, buenísimo. Perdón, no sé qué pasó, pero me fui. Ok, les decía, con la opción de F12, ¿sí? Podemos ir presionando la tecla F12, entramos en la herramienta de desarrollador, por ejemplo, en Firefox, ¿sí? En Chrome es básicamente lo mismo, o hacer clic en las opciones y buscar la opción de desarrollador. Bien, cuando analizamos la cookie, cuando vamos a la cookie, aquí fui a las opciones de red, elegí algo que haya dado un 200 OK, ¿sí? Y me voy a las opciones de la cookie. Las opciones de la cookie, en este caso, no tenemos nada que haga referencia a un HTTP only, ¿sí? ¿Ven? No tenemos absolutamente nada. En la cookie tenemos el Session ID y tenemos la cookie de sesión, nada más. Pero no tenemos headers de seguridad, ¿sí? Estos headers de seguridad, voy a pasar a un sitio como google.com, por ejemplo. Y acá vamos a presionar F12 y acá vamos a ver que las cookies de sesión son sumamente diferentes. No digo que, wow, Google es lo más, sino que hay que tener en cuenta cómo lo hacen, ¿sí? Bien. Vean que acá en esta cookie está seteado, por ejemplo, la flag secure. La flag secure lo que hace es que si la comunicación no viaja por HTTPS, no va a viajar la cookie, ¿sí? Directamente no se transmite. Domain priority, ok, setea prioridad y esas cosas. Pero, como les decía, la cookie es recomendable que siempre lleve los parámetros, ahí está,
los parámetros de secure y los parámetros de HTTP only, ¿sí? Eso es sumamente sencillo de configurar. Hay instructivos en Apache para configurarlo en Apache, en Nginx, en Internet Information Server, ¿sí? Es sumamente sencillo y de esa manera nos evitamos errores simples, errores que son sumamente sencillos de mitigar y de solucionar, como por ejemplo una cookie reutilizable en una misma sesión, ¿sí? Después, obviamente, ya queda en manos de los desarrolladores ponerles un poquitito más de seguridad, como por ejemplo hacer las cookies de manera random, hacer que las cookies tengan un tiempo de vida, un tiempo de expiración y que vayan autoexpirando, pero por lo menos contener los headers del browser bien configurados ya por lo menos es un algo, ¿sí? Bien, la siguiente es Sensitive Data, exposición de información sensible. Con respecto a esto, a exposición de información sensible, vamos a entrar en profundidad luego con el tema de las APIs, que en las APIs suele proliferar la información sensible expuesta. Pero analizando la aplicación, muchas veces los desarrolladores suelen olvidarse código comentado, suelen olvidarse directorios de pruebas. Hoy por hoy, con el desarrollo Agile y con el time to market que existe, en muchas ocasiones pasa que está la versión, por ejemplo, la versión 3 está en producción y la versión 2 también sigue en producción. Está bien, si yo ingreso, o sea, si un usuario normal ingresa al sitio y lo navega, va a ir a la última versión. Pero un atacante, si ve un V2 o un versión 2 en el browser, la URL, puede intuir que hay una versión anterior, ¿sí? Y eso directamente no está exponiendo información como puede llegar a ser una password comentada, pero sí está exponiendo aplicaciones viejas o aplicaciones legacy, que no es necesario que estén públicas, o al menos tener en nuestro ciclo de desarrollo, tener un tiempo para deshabilitar esos hipervínculos, para dejar esos enlaces a aplicaciones o a partes de aplicación que ya no es la actual, que ya no es la última con la que se va a estar trabajando, dejarlo deshabilitado, dejarlo inaccesible desde afuera. Y sucede otra cosa. Hoy por hoy, la gran mayoría de las aplicaciones que se desarrollan utilizando herramientas de versionado, como por ejemplo GitHub, GitLab, Bitbucket. ¿Y se pusieron alguna vez a buscar en GitLab o en GitHub información asociada a su empresa? Hay muchas veces y muchísimas veces, que se logra identificar información sumamente confidencial a partir de estos repositorios. Y muchas veces cuando nos llaman como pentester a analizar una aplicación, tal vez nos centramos en el ecosistema de esa aplicación y perdemos de vista un poco que esa aplicación seguramente fue versionada en GitHub o en GitLab y que posiblemente podamos llegar a identificar algo relacionado a la aplicación que nosotros estamos analizando. El año pasado, por ejemplo, no quiero entrar en mucho detalle, pero el año pasado, por ejemplo, podemos hablar de Flux IT, que tuvieron un error de configuración y expusieron información de más. Está bien, eran proyectos que no estaban productivos en ese momento y demás, pero hubo una exposición grande y analizando un poquito se podía llegar a identificar nombres de servidores internos de algunas empresas, algunas credenciales que tal vez en el momento ya no servían, pero
un atacante puede empezar a formar un diccionario, a tener cierta evidencia de cómo está construida esa contraseña. No sé, por ejemplo, nombre de la empresa y año y mes, ¿sí? Que nos da la pauta, o a un atacante le da la pauta de por dónde podría llegar a empezar a mirar, ¿sí? Entonces, esta vulnerabilidad de exposición de información sensible, olvidémonos de pensar solamente dentro de la aplicación, ¿sí? Ampliemos nuestro scope, ampliemos nuestro rango de búsqueda, también para tener en cuenta estos repositorios de código como GitHub, como GitLab, como Bitbucket. Y otra cosa, no solamente o sea, no solamente podemos identificarlos en GitHub, por ejemplo, sino que hay un millar de sitios chinos y rusos que duplican la información que fue subida, que duplican el código que fue subido a GitHub o a Bitbucket. Entonces, puede ser que la publicación ya esté deshabilitada, y esto lo vi, ¿sí? Hace muy poquitito, una publicación que era de 2017, y había un sitio ruso en el cual, digo sitio ruso porque el dominio era un .ru, donde todavía estaba el código expuesto. Obviamente el desarrollador que había realizado ese commit lo había eliminado, ¿sí? Se había sacado esa exposición de información. Pero en ese sitio ruso seguía todavía visualizable. Obviamente esas credenciales no funcionaban y esas rutas no funcionaban, pero también es parte de la exposición de información sensible, ¿sí? Este era un poco donde me quería detener. Bien, siguiendo. El XML External Entities básicamente funciona de una manera similar a lo que sería una inyección, ¿sí? Básicamente es trabajar con documentos XML, ¿sí? Con el formato XML, con el cual podemos impersonar qué es lo que queremos traernos, y de esa manera poder realizar ejecuciones de código remoto o incluso hasta denegaciones de servicio con XML Entities. Ahora vamos a profundizar un poquitito en eso. Bien, siguiendo, Broken Access Control. El Broken Access Control se da por un inapropiado control de accesos. Y no solamente nos basemos en, bueno, control de acceso, usuario y contraseña. Sucede lo siguiente, y es algo que solemos ver muy seguido con el equipo en el que trabajo. En líneas generales, las aplicaciones que trabajan con usuarios generan un solo formulario de autenticación, ¿sí? Un solo formulario de login. Y ese formulario de login, ni siquiera entremos en el detalle de Multifactor Authentication, ni siquiera poseen CAPTCHA. Entonces, si tengo un formulario de login que pide usuario y contraseña y nada más, lo más normal que va a hacer un atacante es brute forcear, poner a correr alguna herramienta como por ejemplo Burp o Hydra a realizar ataques de fuerza bruta con diccionarios, ya sea de los que ya se pueden encontrar o uno personalizado, pero lo más normal que va a hacer un atacante es realizar un ataque de fuerza bruta. Bien, estos ataques de fuerza bruta que se pueden realizar en un Broken Access Control, vamos a ver que está directamente relacionado con el punto 10, que es insuficiente logueo y monitoreo. Ya vamos a entrar en eso. Pero quiero detenerme un segundito más acá. Dos recomendaciones. Por un lado, si esa aplicación va a ser administrada, no solamente segregar las funciones de los usuarios, es decir, asignar diferentes roles a los usuarios, que eso lo venimos hablando desde hace 2000 años, sino también, de ser posible, generar un formulario diferente para los accesos de administradores, ¿sí?
¿Por qué? De esa manera, un atacante que, por ejemplo, pueda bypassear usuario, contraseña y captcha de un formulario expuesto, de un formulario donde diga autenticate en la página principal, suponiendo que el atacante puede bypassear usuario, contraseña y captcha, poniendo un captcha simple, no va a poder tener privilegios de administrador, solamente va a poder atacar privilegios de un usuario común, ¿sí? De un usuario de la aplicación y no de un administrador. Entonces, de esa manera, al tener segregadas las funciones y segregados los formularios de autenticación, estamos reduciendo los vectores de ataque, ¿sí? Y reduciendo nuestra exposición de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación hoy por hoy? Y tenemos siempre que evaluar usabilidad y seguridad, ¿sí? Si nos ponemos 100% seguros, la usabilidad se va a ver reducida. Y en líneas generales, usabilidad es igual a dinero. Entonces hay que intentar encontrar un punto medio. Tal vez para los administradores de la aplicación, sí forzarlos a utilizar doble factor de autenticación. Pero un usuario que quiere acceder, no sé, a un sitio de compras, pedirle un multifactor authentication en algunas ocasiones hasta puede llegar a ser excesivo, solamente para el uso, ¿no? Tal vez después para el momento de procesar el pago, sí, pedirle una validación extra, pero al menos para la parte donde visualiza los productos, con un usuario, contraseña y un captcha sencillo, sería más que suficiente. Bien, Security Misconfiguration. Y acá también estamos 100% relacionados con lo que es Broken Access Control. ¿Por qué? Security Misconfiguration hace referencia a malas configuraciones de seguridad o configuraciones por defecto. En muchas ocasiones tenemos configuraciones por defecto. Una de las configuraciones por defecto que más se encuentran, bueno, lo de admin es demasiado trivial. Pero una de las configuraciones por defecto en las que identificamos bastante a menudo son todos los verbos HTTP habilitados. Es decir, que podemos hacer uso, un atacante puede hacer uso y abuso de... A ver, ¿podremos silenciar a esa persona? Gracias. Podemos hacer, un atacante puede abusar de algunas opciones de HTTP, de algunos verbos de HTTP, como por ejemplo el put, por ejemplo el delete, de una manera indiscriminada. Sobre todo en las APIs que se trabaja mucho con estos verbos HTTP, ¿sí? No validar quién hace el put, o quién hace el delete, o quién hace el option, o quién realiza esa actividad, o desde dónde viene esa acción, esa query, y de esa manera poder poner o eliminar información, ¿sí? Incluso a partir de un put se puede llegar a tener acceso irrestricto a un servidor. Además de eso, además de los headers, de las configuraciones de headers, suele suceder que en muchas ocasiones encontramos herramientas de seguridad perimetral, como por ejemplo WAF, pero que el WAF está configurado por defecto. Es decir, por ejemplo, un mod secure, y ese mod secure por defecto con el core secure, con el set de reglas core, el core secure set, core ahí les muestro el mod secure. Configurado por defecto, ¿sí? Y nada que se instale por defecto, nada que se instale por defecto, y publicado a internet va a ser del todo efectivo, ¿sí?
me acuerdo, hace muchos años, un amigo había tenido un ataque a su página web, entonces habíamos implementado un WAF, un Web Application Firewall. Entonces, cuando le muestro, con un Elasticsearch habíamos empezado a graficar lo que estaba detectando el WAF, me dice que no, que lo saque rápido, y le pregunté por qué quería que lo saque, y me dice, antes de instalar esto no me atacaban de esa manera. Obviamente lo atacaban de la misma forma o más, la única diferencia es que no tenía visualización, ¿sí? No tenía visualización de esto. Eso va muy de la mano con el punto 10 de insuficiente logueo y monitoreo, pero ya vamos a meternos ahí. Ok, número 7, cross-site scripting. Cross-site scripting, básicamente tenemos tres tipos de cross-site scripting. El cross-site scripting siempre es del lado del cliente, es decir, abusamos de JavaScript. Los tres tipos de cross-site scripting que tenemos son historiado, el stored, el reflejado y el basado en DOM. Ahora, en breve, levantamos una virtual y mostramos un poquitito de los cross-site scripting, muy brevemente. Bien, en el punto 8, una cosa súper importante. El cross-site scripting no es solamente el alert, ¿sí? Porque muchas veces nos pasó de, bueno, el cross-site scripting es mostrar un alert y nada más. No pasa por ese lado. Mostrar un alert y nada más es cómo se evidencia, cómo un pentester evidencia que se logró explotar esa vulnerabilidad. Pero un atacante de verdad que quiere causar daño sobre una aplicación o quiere buscar dinero o dependiendo de sus motivaciones, un cross-site scripting lo puede utilizar, por ejemplo, para realizar campañas de phishing. Y claro, en una campaña de phishing, vos ves, el usuario normal ve el dominio real, el certificado real, que está en HTTPS. Cuando le hace clic, va al sitio donde tiene el HTTPS, donde tiene el candadito verde, pero por delante le explota una vulnerabilidad del lado del cliente donde, por ejemplo, si el atacante vincula con BIF, una herramienta de hace muchísimos años, BIF, puede hackear el browser y de esa manera hasta tener control total de la máquina de la víctima. Hoy por hoy ya no sucede tanto, pero hace año y medio, 2 años, que la gran mayoría de los cross-site scriptings que eran explotados con una criptodivisa que se llama Monero, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, CoinHib, para generar minería. Entonces, un usuario normal, accedía a un sitio a mirar, y su procesamiento, el procesamiento de su equipo se disparaba por las nubes porque el JavaScript comenzaba a generarle criptodivisas a un atacante que había pasado a romper un par de sitios. Y créanme, muchas veces romper un sitio no es porque tienen algo específicamente contra ustedes, sino que romper un sitio, muchas veces los ataques ya se están hace un montón de años, se están automatizando. De esa manera, un atacante no es que que pensó en atacarlos directamente a ustedes. No, encontró su sitio expuesto con su aplicación expuesta y terminó siendo vulnerada, ¿sí? Bien. Número 8. Deserialización insegura. Esto dependiendo de los lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, PHP, Java tiene serialización y deserialización. No sucede en todos los lenguajes, no sucede en todas las tecnologías. Por eso, en muchas ocasiones es recomendable intentar evolucionar a las tecnologías más actuales, ¿sí? Lenguajes como React, lenguajes como Node.js. Node.js, que es lado del cliente y lado del servidor. Es una locura ese lenguaje, ¿sí? Entonces, evolucionar a lenguajes un poco más avanzados, un poco más tecnológicamente más actuales,
nos ayuda a reducir un montón de estas vulnerabilidades que estamos hablando hacia atrás. Bien, la 9, utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas. Sucede lo siguiente, y esto voy a ejemplificar con WordPress, porque hace poquitito entré a la página de WordPress y dice wordpress.com. La página de WordPress dice que el 36% de Internet utiliza WordPress. El 36% de Internet. Esto es increíble. ¿Sí? 36% de Internet. Bien, básicamente cómo funciona WordPress. WordPress tiene, y hablo de WordPress porque dice que es el 36% de Internet, pero tenemos Joomla, Drupal, y tenemos 2 millones de gestores de contenidos, y esto también se hace extensivo a la importación de librerías o frameworks, como por ejemplo Bootstrap, donde hoy por hoy la gran mayoría de los desarrolladores web agarran y utilizan Bootstrap directamente. Pero voy a ejemplificarlo con WordPress porque entiendo que si es el 36% de Internet, la gran mayoría de las personas lo conoce. Bien, WordPress, ¿cómo funciona? Plugins y templates, ¿sí? Plugins, cualquier persona puede desarrollar un plugin. Template, cualquier persona puede desarrollar un template. Entonces, tenemos cualquier cantidad de plugins y cualquier cantidad de templates dando vueltas. Y claro, cuando una persona desarrolla un sitio en WordPress, en líneas generales, la gran mayoría de las personas que desarrollan sitios no tienen en cuenta las vulnerabilidades que esto conlleva, ¿sí? Las vulnerabilidades que puede llegar a tener un sitio que está utilizando un template, que tiene un template que fue vulnerado o un plugin que fue vulnerado. Existe un sitio que se llama WP Vuln Database, ¿sí? Es de una herramienta que se llama WordPress Scam, ¿sí? WP Scam. Es una herramienta que tiene muchos años. Pero este sitio está bueno porque va enumerando las diferentes vulnerabilidades que tiene tanto los plugins como los templates. Recomendación entre nosotros, cuando vamos a utilizar un template o un plugin, buscarlo acá, ¿sí? Bueno, buscarlo en esta página. Y si estamos analizando un sitio, si estamos analizando un WordPress, ya saben, pueden fijarse esta herramienta, la cual les va a traer tal vez un indicio de algún template o algún plugin que esté utilizando esa página con vulnerabilidades ya conocidas. Entonces, ¿cuál sería el camino como para poder evitar esto? Y cada vez que vayamos a utilizar algún recurso de un tercero, por lo menos fijarnos que sea la versión más actual, en el caso, por ejemplo, de Bootstrap, o revisar a ver si eso tiene vulnerabilidades, ¿sí? Lo he visto muchísimas veces con librerías como, por ejemplo, de Ajax o librerías de jQuery, donde, no, uso jQuery 1.4 porque es con la librería, con la versión que aprendí. Sí, está bien, pero jQuery ya va por la versión, y no quiero decir cualquier cosa, jQuery va por la versión, ¿qué versión va de jQuery? 3.4, ¿sí? Y no hace mucho que vi una versión 1. Algo, hará 3 meses, 4 meses, ¿sí? Bien, y acá es donde me quiero centrar un poquito más. Insuficiente logueo y monitoreo. Sucede lo siguiente. Hoy por hoy, tener nuestra aplicación generando logs y monitoreando esos logs no es para nada difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos recursos, incluso hasta gratuitos, como por ejemplo AWS. En AWS montar una instancia podemos realizarlo de manera gratuita. Después, obviamente, de acuerdo al consumo que tengamos, va a haber que vamos a tener que pagar. Pero, por ejemplo, montar un Elasticsearch, un ELK con su
montar un Elasticsearch con su Logstash y su Kibana, lo podemos llegar a hacer hasta en una Raspberry, ¿sí? Son, son cosas simples, son cosas sencillas de llevar a cabo. Y enviar los logs del web server y enviar los logs de la aplicación hacia un ELK, no les digo un Splunk porque el Splunk tiene su versión paga y su versión gratuita, y tal vez necesita un poco más de recursos, pero Splunk también sería totalmente válido. De todos modos, hay SIEMs que son gratuitos. El tema de Elasticsearch, yo menciono Elasticsearch porque visualmente es bonito y es bastante sencillo de configurar. Y créanme, en una Raspberry lo pueden configurar. Entonces, enviar los logs ahí y generar un par de reglas, ¿sí? Generar un par de reglas sencillas, como por ejemplo, vos tenés una aplicación, bien, tu aplicación accede gente. ¿De dónde accede esa gente? ¿Desde qué geolocalización suele acceder esa gente? Y mi gente suele acceder de Argentina. Listo. ¿Para qué tenemos habilitado absolutamente todos los países cuando por ejemplo, 98% de mi tráfico es de Argentina? Me fijo de qué países son el restante 2% y le genero reglas que bloquee todo, ¿sí? Puedo hacer una lista blanca o hacer una lista negra directamente. En el caso de una lista blanca sería solamente permito, no sé, Argentina y el resto del 2% de los países. ¿Por qué es esto? Muchísimo tráfico que recibimos en nuestras aplicaciones son tráficos de bots, ¿sí? Y no solamente bots de Google que está intentando indexar nuestro contenido para posicionarnos mejor, sino también bots que buscan vulnerabilidades de maneras automatizadas. Bots que buscan indexar nuestra infraestructura, como por ejemplo bots de Shodan. Por las dudas, si no conocen Shodan, por las dudas, Shodan es un buscador de Internet, pero no busca contenido indexado como lo hace Google, sino que busca infraestructuras, ¿sí? Por ejemplo, puertos RDP abiertos, ¿sí? SSHs. Es para jugar un rato largo. Bien, entonces, y no solamente basta con tener un logueo, ¿sí? Sino que también hay que monitorear ese logueo, porque no me sirve absolutamente de nada tener logueado todo el tráfico de mi aplicación si no tengo nadie que revise de qué se trata eso. Y sinceramente no necesito un equipo de 200 personas que estén analizando logs con cat y grep, ¿sí? Puedo generar alertas, por ejemplo, con Elasticsearch, y que en base a comportamientos anómalos, comportamientos que se van por fuera de las reglas que estoy creando, me notifique por mail, me notifique por Telegram, ¿sí? Es cuestión de ponerle un poquito la cabeza, porque opciones hay, y opciones hay un montón como para poder tener un logueo y un monitoreo de lo que está sucediendo con nuestra aplicación de manera eficiente, ¿sí? Bien, después ya es otra cosa si tenemos un equipo de respuesta a incidentes, si tenemos procesos para eso. No quiero entrar en eso porque eso es no es el foco de hoy. Bien, entonces, antes de avanzar, quería brevemente mostrarles un entorno con el cual pueden probar muchas de estas vulnerabilidades, como por ejemplo desde inyecciones SQL, inyecciones de comando, los file uploads, los cross-site scripting, por ejemplo un cross-site scripting reflejado, acá me dice que entre la URL de la imagen, pero tranquilamente le puedo poner un alert, ¿sí? Y estaría explotándolo.
file inclusion, inyecciones SQL, por ejemplo, 8 me muestra este tipo de café. Acá si le pongo 3, no me muestra nada, pero si le pongo, por ejemplo, una comilla simple, me va a decir que tenés un error en la sintaxis del SQL, y si le pongo un OR 1 igual a 1, que lo que hago es pasarle un valor de verdad, voy a estar diciéndole que no importa la sentencia, no importa la query que está viajando, porque después de ese OR, a ver, vamos a ponerlo de nuevo, después de ese OR, le voy a pasar un valor de verdad. Entonces, no importa qué era lo que había antes, porque en este valor de verdad sería lo que sea, o verdadero, va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, al ser todo verdadero, me va a mostrar directamente todas las registros que tiene, ¿sí? Esto podríamos avanzarlo un poquitito, utilizar, por ejemplo, un SQL Map. Si no conocen la herramienta SQL Map, les recomiendo que la miren, ¿sí? Que la miren y que entren a jugar con SQL Map. Uy, hace 241 días que no la actualizo. Qué bárbaro. Bien, ¿cómo se pueden instalar este entorno de pruebas para poder comprobar las vulnerabilidades y comprobar también sus habilidades, ¿no? Sus habilidades de hacking? Tienen varias opciones. Yo les voy a dejar acá en el chat una ISO, ¿sí? Si quieren montarlo, a ver, ¿dónde está el chat? Acá está el chat. Les voy a dejar. Alberto pregunta si este entorno de pruebas web es igual al de OWASP BWA. No A ver, es un entorno de prueba, ¿sí? Es un entorno de prueba, pero tiene algunas características diferentes porque, por ejemplo, OWASP BWA, de hecho, hagamos lo siguiente. Veamos qué tiene este. Las vulnerabilidades que tiene este. Y las vulnerabilidades que tiene. Bueno, es similar, pero por ejemplo no tiene server-side template injection, ¿sí? Que es una vulnerabilidad que está súper copada, que básicamente se basa en modificar la cantidad de caracteres que está esperando acá y la cantidad de caracteres que está esperando acá, ¿sí? Bueno, acá en Burp tienen un paso a paso sobre cómo explotar un server-side template injection, pero básicamente lo que hay que pasarle son la cantidad de caracteres que le vamos a querer inyectar, y luego, por ejemplo, podemos pasarle en este caso, por get o nextset, para ejecutar, por ejemplo, un ls o un wget y bajarnos una web shell desde internet. Estaría bueno explotar cada una de estas vulnerabilidades, pero para explotar cada una de estas vulnerabilidades necesitaríamos un rato bastante largo, necesitaríamos una sesión de unas 8 horas, más o menos, o al menos unas 6 horitas, como para entender también la teoría de cómo estamos explotando esto y por qué estamos explotando esto. Bien, les pasé la ISO y les voy a pasar ahora, que es como lo tengo instalado yo, es directamente un container de Docker, ¿sí? Es sumamente práctico, sumamente sencillo poder levantarlo desde un Docker. Les recomiendo que lo hagan de esa manera. Básicamente es Docker Run y el nombre es XBWA. Se tienen los puertos que ustedes tengan ganas. Y si no tienen directamente la imagen del XBWA, se los va a ir a buscar y se los va a descargar. Obviamente si tienen instalado Docker y los repositorios de donde están las imágenes. Bien. Ok. Vamos
para acá. Perfecto. Hasta acá estuvimos hablando de vulnerabilidades, de aplicaciones que tienen estructuras monolíticas. ¿Qué significa esto de una estructura monolítica? Que es una aplicación a la que yo accedo, a la que yo accedo con una estructura, digamos, secuencial, ¿sí? Es decir, tengo la interfaz de usuario desde el lado del frontend, desde el lado del backend tengo la lógica del negocio de mi aplicación, y más abajo tengo las capas de datos, ¿sí? La base de datos o donde tenga almacenados los datos. Bien, esto básicamente para identificar los expuestos de seguridad que podemos llegar a tener en una estructura monolítica, podemos contratar pentest, podemos contratar vulnerabilities assessment, podemos utilizar los escáneres que suelen utilizar todo el mundo, como por ejemplo un Acunetics o un Nessus, pero el Web Application. Nessus tiene un módulo de aplicaciones web. Podemos utilizar SAP, podemos utilizar Burp, podemos utilizar, no sé, Qualys, W3AF, Vega, lo que quieran, ¿sí? En los escáneres. Pero sucede lo siguiente, los escáneres automatizados de hoy por hoy, en líneas generales, se basan en analizar aplicaciones monolíticas, ¿sí? Bueno, otra de las opciones que tenemos para identificar nuestros expuestos de seguridad es que nos lo reporte una persona externa, que diga, uy, mira, me encontré con tal cosa, que suele suceder, y en muchas ocasiones es la forma más fea de enterarse de que teníamos una vulnerabilidad. Bien, pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de APIs y de microservicios? ¿Por qué esto cambia y cambia muchísimo? Porque tenemos un frontend, ¿sí? Que ese frontend llama a diferentes APIs o a diferentes microservicios, y la lógica de negocio acá ya es diferente, ¿sí? Y los recursos que consumen son diferentes en base a qué tipo de API sea o qué tipo de microservicio sea, y por ende los datos también van a ser diferentes. Sucede lo siguiente, y acá les quiero hacer una pregunta. Si creo que LOAS viene trabajando públicamente desde el año, o sea, el Open Web Application Security Project, creo que viene desde 2010 o de 2009. Si hace más de 10 años que venimos hablando de seguridad web y de cómo segurizar estructuras monolíticas, ¿sí? Y seguimos encontrando vulnerabilidades como estas 10 que acabamos de mencionar. ¿Cómo suponen que es el mundo en los microservicios, en las APIs? ¿Sí? Si nos cuesta, o sea, en líneas generales, cuesta segurizar una aplicación monolítica, es decir, una aplicación que está un bloquecito arriba del otro, lo que son APIs y microservicios en los cuales no tenemos una estructura tan horizontal, tan vertical, sino que en momentos se hace la estructura de manera horizontal, y la lógica es mucho más compleja y mucho más amplia desde el lado de la seguridad, ¿no? Y desde el lado de la arquitectura de la aplicación se complejiza, también es mucho más complejo asignarle seguridad. ¿Por qué? A ver, esto de las APIs y de los microservicios nos posibilitan cosas maravillosas, como por ejemplo, hacer una modificación de algo específico en un ratito, ¿sí? Sin frenar toda la aplicación. Por ejemplo, un home banking, como por ejemplo un retail, como por ejemplo una página de ventas de cosas, como por ejemplo una red social, ¿sí? Al trabajar con APIs y con microservicios, yo puedo darle mantenimiento a una funcionalidad específica y tal vez
frenar un poco esa funcionalidad específica, es decir, sacarla un ratito de producción para poder deployar la versión nueva de esa API o de esa microservicio, ¿sí? De esa funcionalidad, pero todo el resto de la aplicación va a seguir funcionando y va a seguir funcionando excelente. Eso es algo maravilloso que nos da tanto las metodologías Agile como los frameworks de desarrollo ágil, pero nos lleva a los que nos dedicamos a seguridad a tener que mirar no solamente nuestro frontend, nuestro backend, sino tener que estar en el frontend y en el backend de cada una de las células de desarrollo, ¿sí? Bien, esto complejiza muchísimo nuestra tarea, tanto como profesionales de la seguridad, como también nuestra tarea como pentester. ¿Por qué? Porque en líneas generales, esta funcionalidades diversas que tenemos para poder analizar van mutando, ¿sí? Y esa mutación hace que un análisis de vulnerabilidades o un pentest que hagamos hoy, posiblemente dentro de 15 días, ya sea obsoleto. O muy probablemente ya haya cosas que sean muy diferentes. Entonces, eso nos lleva, por un lado, a tener un top 10 de vulnerabilidades en APIs, y por otro lado, a algo que va a ser el cierre de nuestra charla. Pero vamos a centrarnos por ahora en lo que es el API Security Project del top 10. Bien, ¿qué vulnerabilidad encontramos acá? No me quiero detener en una por una, sino que quiero trazar similitudes con lo que son las estructuras monolíticas, ¿sí? Por un lado, exposición de información, ¿sí? Excesiva exposición de información, la número 3, ¿sí? Excesiva exposición de data, era exactamente igual. Inyecciones, malas configuraciones de seguridad, broken user authentication. Y por otro lado, logueo y monitoreo, ¿sí? Y pensemos lo siguiente. Si nos complica analizar una aplicación, analizar me refiero a tener el logueo y el monitoreo de una aplicación, imagínense cuando esa aplicación funciona como 10 aplicaciones más chiquitas, ¿sí? Que básicamente es lo que es una API, es una aplicación más chiquitita, es una funcionalidad específica. Entonces, acá se complejiza un montón. Hay una vulnerabilidad que solemos encontrar bastante seguido, que es los asignamientos masivos. Los asignaciones masivas ¿de qué? De permisos, ¿sí? Sucede en muchas ocasiones, o al menos lamentablemente me tocó analizar varias veces esto, que suele haber algún tipo de complejidad o de problemática para realizar una acción específica. Entonces, desde el servidor o desde el manager de las APIs, asignan privilegios no solamente a esas, sino a todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y bueno, así funciona. Entonces, de esa manera, un atacante, o nosotros a pedido un pentester, puede ejecutar acciones no autorizadas en APIs que no estaban estipulado asignarle ese tipo de privilegios. Entonces, vamos a repasar un poquitito la trazabilidad con las aplicaciones monolíticas. Si en aplicaciones monolíticas es complejo segmentar privilegios de usuarios y segmentar privilegios de accesos a, por ejemplo, la base de datos, en este caso, que estamos hablando de muchas funcionalidades chiquititas, se complejiza muchísimo más, ¿sí? Bien, ni hablar de las Security Misconfiguration, y ni hablar de lo que son las exposiciones de información que suelen suceder en plataformas como GitHub o como GitLab, ¿sí? Como casi todas las APIs y como casi todo el desarrollo Agile utiliza herramientas de versionado y
van haciendo un commit de las diferentes actualizaciones que van realizando, esto provoca que en muchas ocasiones atacantes o nosotros como pentesters, profesionales de la seguridad, podamos llegar a identificar algunas cosas expuestas que no está bueno que le estén, ¿sí? Bien. Los invito a que profundicen en el API Security Top 10. Dentro de lo que es el XBWA, tienen algunas vulnerabilidades para explotar asociadas a APIs, pero lo que quiero ir es a lo siguiente. Si estábamos hablando de aplicaciones monolíticas y cómo identificar las vulnerabilidades, ¿cómo hacemos para identificar las vulnerabilidades en aplicaciones que están divididas en microservicios y que están divididas en APIs? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no estoy mirando una sola cosa, no estoy mirando una sola aplicación, sino que estoy mirando una aplicación mucho más grande que tiene diferentes, digamos, aplicaciones adentro. Entonces, ¿cómo? Y acá me gustaría un poco de interacción de las casi 100 personas que tenemos conectadas. ¿Cómo se les ocurre que sea viable un análisis hablando de una estructura ya de microservicios y de APIs? ¿Se les ocurre que la metodología tradicional de análisis de aplicaciones monolíticas es viable? Bien. Las metodologías de análisis de aplicaciones monolíticas, pasado a lo que son APIs y web services, no es del todo viable. Bien. Bien, están buenas los comentarios que hacen. Perfecto. ¿Sucede? Bien. Sí, excelente. Claudio dice que está el OWASP API. Está perfecto. Ahí vamos a entrar en eso. Sucede lo siguiente. Necesitamos primero hacer un dimensionamiento de seguridad. Y esto, el dimensionamiento de seguridad es dónde vamos a poner seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos la aplicación expuesta, nuestra aplicación expuesta hacia Internet, ya, muchachos y muchachas, es sumamente tarde. Porque ya está expuesto en Internet. Y ya es súper tarde. ¿Por qué? Porque nosotros, como pentesters o como profesionales de la seguridad, una vez que está expuesto en Internet, nos va a llevar tiempo poder identificar esas vulnerabilidades. Y estamos, digamos, corriendo contra reloj contra atacantes, contra bots, contra ataques que están automatizados y están automatizados desde hace un montón de tiempo. Entonces, básicamente no nos conviene llegar en ese momento. ¿En qué momento nos conviene llegar? Nos conviene llegar ya en la etapa de análisis, ¿sí? En la fase de análisis. Es decir, cuando se presenta un requerimiento, cuando se presenta estaría bueno desarrollar tal cosa, ya a partir de ahí sentarnos y decir, ok, vos querés desarrollar o la idea es desarrollar esta aplicación, está buenísimo, pero veamos desde qué manera, ¿sí? Desde qué manera podemos llevar a cabo el desarrollo de lo más seguro posible. ¿Y saben qué? No empieza en realidad en el análisis. Y es más, Microsoft, que a mí mucho no me gusta Microsoft, pero no importa, Microsoft plantea, es más, ahí se los muestro. Ciclo de desarrollo seguro Microsoft. Microsoft plantea que antes del primer... ¿Qué puse? Escribí cualquier cosa. Microsoft, y no encuentro dónde está la página de Microsoft,
denme un segundito que mientras tanto lo busco. Microsoft plantea que la primera etapa del ciclo de desarrollo seguro es la capacitación de los usuarios. Dice que esa es el punto cero. Acá está, esto era lo que quería mostrarles. Bueno, este específicamente no. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bien, ahora sí. Antes de la fase de análisis, que sería la fase de prerequisitos, antes de eso, como parte cero, el entrenamiento de no solamente de la gente de seguridad, sino también el entrenamiento de los desarrolladores. ¿Sí? Lo que es capacitación, training, awareness, es sumamente importante, porque no solamente tenemos que hablar de desarrollar de manera segura, sino le tenemos que dar herramientas y lo tenemos que ayudar a que desarrolle de manera segura. Porque en las universidades o en los lugares donde se aprende a desarrollar en líneas generales, se enseña a hacer echo en PHP, ¿no? Echo, hola mundo, o print, hola mundo. Y no se les enseña, mirá, antes de imprimir en pantalla una cadena de texto, un string, valida los inputs, ¿sí? O valida los outputs en ese caso. Entonces, tenemos que pasar, digamos, un paso previo a, bueno, acá tenemos el desarrollo, vamos a analizarlo antes de salir a producción, ¿sí? Sino tener en cuenta que, hasta lo dice Microsoft, hay que capacitar a los desarrolladores. Bien, y de todos modos no solamente a los desarrolladores, porque después le mandan un mail diciendo tu contraseña va a expirar, mandame tu usuario, tu contraseña y los 16 dígitos de tu tarjeta de crédito y la gente lo responde. Entonces, la concientización de seguridad en líneas generales tiene que ser bastante amplia. Pero bueno, enfoquémonos acá. Entonces, fase de análisis, fase de diseño, fase de desarrollo, fase de preproducción o QA, y también en la fase de implementación y pase a producción. Y me van a decir, bueno, pero yo estoy solo en mi empresa haciendo los pentests y no puedo pentestear todo. Además, en la fase de análisis todavía no tengo nada que pentestear. Bien, sucede lo siguiente. En la fase de análisis, que una persona de seguridad se siente en la fase de análisis, puede colaborar en cómo va a ser, por ejemplo, los datos que va a solicitar, cómo van a ser las metodologías o cómo van a ser las formas de autenticación, cómo van a ser las formas de validación, cómo va a persistir ese usuario dentro de la aplicación, lo que es autorización, autenticación, ¿sí? Cómo van, de qué forma lo van a hacer, si conviene desarrollar algo in-house, si conviene utilizar alguna tecnología, por ejemplo, como por ejemplo OAuth, ¿sí? Para no tener que tener los datos yo, sino que el usuario ya venga autenticado. Por ejemplo, no hago un formulario de usuario y contraseña, sino que lo integro con Google y que la gente se autentique directamente en Google. Entonces, ahí ya me saqué un súper problema de encima, que es cómo autentico a mis usuarios. ¿Sí? Directamente ya vienen de Google autenticado. Eso es la lógica, ¿no? Esa es la lógica del negocio y eso hay que plantearlo en la fase de análisis. A ver, no digo, muchachos, autentíquense todos contra Google. Digo que es una alternativa bastante viable siempre y cuando mi aplicación y mi negocio lo pueda llegar a permitir, ¿sí? Bien, fase de diseño. Fase de diseño es donde generalmente se comete la gran mayoría de los errores. ¿Por qué? Porque la fase de diseño, generalmente las personas que lo llevan a cabo tienen poca instrucción y poca capacitación en seguridad. Entonces, optimizan al máximo, en algunas ocasiones, en otras no, optimizan al máximo la arquitectura, los recursos y cómo van a fluir los datos dentro de la aplicación, pero
por ejemplo, me he encontrado con cosas como, bueno, ya el dato está adentro, entonces no hace falta que viaje cifrado, o mejor, encriptado, ¿sí? No, ¿para qué vamos a tener un certificado interno si los datos ya están? Y te conviene, ¿sí? Es decir, te conviene que los datos... Otra, no, los datos no están expuestos en texto plano, están en base 64. Eh, y el base 64 es sumamente decodeable. Por lo menos si está cifrado con un no sé, un RCA, es un poco más complejo. Un AES ya es un poco más complejo. Es más, no te pido un triple DES, por lo menos un DES. Vamos a complicarlo un poquito. Pero en muchas ocasiones he visto que no, los datos viajan encriptados con base 64. Y no, no estás cifrando datos, estás encodeando datos. Pero bueno, por eso es importante que estemos metidos en la fase de diseño. Bien, la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo es la parte más divertida. ¿Por qué? Porque es donde podemos empezar a romper. Y está bien, yo entiendo, muchas veces tenemos 50 células de desarrollo y estamos nosotros solos para poder romper cosas. Bien. Sí, ahí ahora vamos a entrar en eso, Ampipa. Sucede lo siguiente, tenemos dos soluciones para poder analizar dos soluciones, dos eh, formas de trabajar para poder analizar nuestros desarrollos de manera continua, ¿sí? Estos desarrollos de manera continua podemos hacerlos lo podemos hacer en estado de reposo, es decir, un análisis estático. Podemos hacerlo en un estado de actividad, es decir, de un análisis de tipo dinámico. Esto es lo más común hoy por hoy, tener un SAST y un DAST. Y después tenemos algunas otras funcionalidades, como por ejemplo los análisis interactivos, que son YAST, que a mí particularmente lo que son YAST y RASP, que sería interactivo, o sea, análisis interactivo y análisis de runtime, el RASP. Hoy por hoy no hay ninguna que me termine de convencer. Hay muy buenas herramientas, ¿sí? Hay muy buenas herramientas. Pero particularmente a mí, hoy por hoy no hay ninguna que me cierre. A ver, herramientas de SaaS tenemos un montón. Podemos hablar, por ejemplo, desde desde las más conocidas como Veracode, como Fortify, como Checkmarks, como Q1. Q1, la verdad me sorprendió cuando la probé. Pero tenemos también soluciones open source, ¿sí? Exactamente. Eso era lo que estaba buscando. Tenemos una herramienta que se llama SonarQube. SonarQube, si bien está orientada a lo que es calidad de código, también podemos orientarlo a lo que es seguridad, ¿sí? Y la seguridad, espacio auspiciado por SonarQube. No, fuera de chiste. SonarQube tiene, de acuerdo a la cantidad de líneas de código que analicemos, tenemos versiones gratuitas y versiones pagas. A Morales pregunta por Microfocus. Microfocus, sí, es Fortify. Bien. Sí, como pregunta José Luis, si esto es integrar también a DevSecOps. Básicamente, hacer un análisis continuo de nuestra fase de desarrollo, estaríamos integrándonos a lo que es, no sé si llamarlo framework, porque después me van a insultar, a la cultura de DevSecOps. Bien,
tenemos herramientas, bueno, como SonarQube, que son fácilmente implementables y son fáciles de ponernos a jugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos, como para empezar a probarlos, ¿no? No necesitamos de un licenciamiento, no necesitamos de muchas cosas. Es más, lo podemos correr en la misma Raspberry que tenemos corriendo nuestro Elasticsearch. Y créanme que corre en una Raspi. Bien. Herramientas de Dust, que ya es análisis dinámico, ¿sí? Herramientas de Dust, 100% integrables, no conozco. Si uno se pone a mirar herramientas de Dust, va a encontrar que muchas veces hablan de SAP, ¿sí? De SAP es de la comunidad de OWASP SAP Proxy. Acá lo tenemos. SonarQube, chau. Yo particularmente nunca pude integrarlo a un ciclo, a un pipeline. Tengo entendido que podría llegar a ser, que podría llegar a integrarse. Yo la verdad nunca lo logré hacer. Si alguien lo logra hacer, por favor, chiflenme y coméntenme, que puede llegar a estar sumamente interesante. Al menos yo no lo pude realizar, pero sucede lo siguiente. ¿Cómo le encontré una, digamos, una alternativa? En OWASP podemos, en SAP, podemos generar plugins, ¿sí? Y podemos cronear tareas. Podemos hacer jobs, ¿sí? Que disparen la ejecución de OWASP. Y sucede lo siguiente. Cuando cuando en nuestro ciclo de desarrollo se buildea, o sea, se logra el build de la aplicación, ese build de la aplicación necesitamos levantarlo por lo menos en un contenedor de Docker. Bien, entonces, la acción que yo logré automatizar con unos plugincitos fue poder analizar esa aplicación dentro de la instancia de Docker. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando estamos con ciclos de desarrollo agile, con APIs, analizar con SAP no es del todo viable, ¿sí? Y no es lo más seguro de todo. A ver, lo más seguro, me refiero a, no es lo más efectivo de todo. ¿Por qué? Y porque SAP es para analizar un WAS, ¿sí? Un Web Application, para analizar una aplicación web monolítica. En eso se defiende súper bien, pero analizando APIs necesitamos un poco más de interacción, ¿sí? Necesitamos un poco más de inteligencia, un poco más de la persona ahí tocando de la persona tocando la aplicación, ¿sí? La API o el microservicio. ¿Por qué? Porque al menos a mí me gusta más hacerlo de esa manera. Bien, ¿para eso qué herramientas utilizamos? Y, por ejemplo, Burp, por ejemplo, Postman. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Burp algo se puede automatizar, pero Postman es ya un poco más complicado de automatizar, ¿sí? Pero con tener nuestro desarrollo, es decir, con tener nuestro SAST, nuestro análisis estático, en un umbral considerable, en un umbral bastante alto, superior, les dirían, superior a un 85%, vamos a tener relativamente pocas vulnerabilidades cuando estemos haciendo el análisis dinámico, ¿sí? La verdad me gustaría mostrar algún tipo de gráfico en el cual puedan identificar de manera sencilla en qué umbrales trabajar los SAST, los estáticos, para que los DAST den resultados cada vez menores.
pero la verdad es que no lo tengo a mano. Pero les podría llegar a decir que con umbrales superiores 85% en desarrollo estático, las vulnerabilidades identificadas en dinámico fueron casi inexistentes, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, siempre dependiendo de las herramientas también que estemos utilizando y de la experiencia del pentester, ¿sí? Bien. En preproducción y QA, una vez que la aplicación sale de desarrollo, y sucede lo siguiente, me olvidé de mencionarlo. Hablando de open source, con SonarQube tenemos un IDE, o sea, tenemos un plugin que podemos integrar al IDE de desarrollo. Y no solamente con SonarQube, sino con otras herramientas también de pago, como por ejemplo Veracode, ¿sí? También tiene un plugin para integrar en el IDE de desarrollo. Y por ejemplo, Keyone, que acá en la pregunta que me están haciendo, ¿cuál considero que es la mejor herramienta de SaaS? Yo particularmente, por las últimas 5 que he probado, me gustó Keyone. Keyone es una solución de... Le voy a pedir a Keyone y a SonarQube que me paguen. Que me paguen por estas recomendaciones. A mí particularmente me gustó mucho Keyone, ¿sí? Los tiempos de análisis son sumamente rápidos, los resultados que entrega me resultaron sumamente simples, sencillos, y el dashboard que tiene es muy fácil de entender, ¿sí? Es una herramienta paga, ¿sí? Bien, esta Keyone también tiene un plugin para poder integrar al IDE de desarrollo. A lo que quería ir es que en la fase de desarrollo, básicamente nos conviene analizar de manera estática si podemos contar con un SaaS que tenga un plugin para integrar al IDE de desarrollo. Hoy por hoy Java y .NET lo soportan casi todos. Sería Visual y Eclipse, o NetBeans creo que no se usa más. Bien, esos IDE de desarrollo los soportan absolutamente todos porque son los World Class. Hay que ver en otros IDEs específicos, pero en líneas generales son esos. Bien, y en lo que sería preproducción o QA, ahí sí, si contamos con la posibilidad de integrar herramientas de análisis interactivo y de análisis de runtime, muchísimo mejor. Obviamente acá en la parte de QA también estarían integrados los unit tests, ¿sí? Pero eso ya es parte del análisis de QA. Y acá hay algo que yo lo descubrí relativamente hace poco. Que la gente, o sea, los que nos dedicamos a seguridad dentro de una organización, somos muy poquitos, en líneas generales, somos muy poquitos, comparado, por ejemplo, contra equipos de desarrollo. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que me viene dando resultado desde hace un tiempo, es solicitar ayuda, buscar apoyo en los diferentes equipos, ¿sí? ¿Cómo me apoyo en brindarle seguridad a los equipos de desarrollo? Y busco la forma de hacer que utilicen este plugin en su IDE, porque la verdad no les va a modificar mucho, sino que el plugin les va a ir indicando algunos errores de seguridad o algunas configuraciones de seguridad que pueden llegar a verse defectuosas, y de esa manera los ayuda a desarrollar de una manera más segura. Bien, joya, los desarrolladores ya los tengo. ¿Cómo hago para amigarme con la gente de QA y no tener que invertir tanto tiempo en nuestra fase de análisis? Y perdón que
Ahí está, no lo podía encontrar. Bien, la fase de QA, OWASP nos brinda checklists, ¿sí? Diferentes tipos de checklists en los cuales podemos amigarnos con la gente de QA para que puedan realizar un análisis sumamente simple y dentro de sus frameworks de análisis, que prueben, por ejemplo, bueno, la aplicación espera un número. ¿Qué pasa si le pongo un hola? ¿Y qué pasa si le pongo un or 1 igual 1? Cosas sumamente sencillas y sumamente triviales, pero que puedo llegar a estar acercando, achicando mucho los vectores de vulnerabilidades que voy a llegar a exponer, ¿sí? Dentro de la página de OWASP, este no es el único checklist. Tenemos 2 millones de checklists. Pueden entrar a la página de OWASP, a la parte de projects, ¿sí? Y tienen desde el top 10 hasta framework directamente de seguridad, incluso cómo analizar web applications, ¿sí? Y tienen muchísimos checklists en los cuales pueden apoyarse, para realizar los análisis y para ayudarse con los recursos de otras áreas, como por ejemplo la gente de QA. Es decir, esto no va a convertir a la gente de QA en analistas de ciberseguridad, sino juntarse con la gente de QA, ver cómo es su proceso, ver cómo es su procedimiento de análisis y ver qué bullets dentro de nuestro checklist podemos pasarles para que ya los hagan ellos y que nos entreguen un producto un poco más elaborado, ¿sí? Un poco más seguro. José Luis pregunta si es recomendable que el área de QA lance un escaneo. No. A ver, no un escaneo de vulnerabilidades. El área de QA realiza análisis básicamente de calidad. Bien, en ese análisis de calidad, lo que nosotros podríamos llegar a pedirle es que validen, por ejemplo, la expiración de la cookie de sesión, que es un análisis de calidad, no es un análisis de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Cerrás sesión, copiate la cookie y después fíjate si con esa misma cookie podés volver a autenticarte. O dejá pasar una hora sin realizar ninguna acción y después volvé a la página a ver si la sesión sigue activa. Si la página sigue activa después de una hora, significa que esa sesión persiste por más de una hora. ¿Sí? Bien. Y José Luis pregunta si yo uso Key1. Sí, utilizo Key1 para analizar en la fase de desarrollo. Bien, entonces, la gente de QA, ¿qué podría llegar a analizar? Por ejemplo, persistencia, tiempo de vida de una cookie. Podría llegar a analizar validación de inputs, ¿sí? Les mostraba hace un ratito. ¿Dónde tengo la virtual? Acá tengo la virtual. Tiene las credenciales por defecto. Acá les mostraba, por ejemplo, esta aplicación, está bien, esta aplicación está desarrollada para romperla. Espera un entero, ¿sí? Espera un integer. Pero si yo le pongo una comilla simple, me tira un error. Bien, acá tenemos 2 vulnerabilidades que nos vamos a encontrar muy seguido. Una de ellas, exposición de errores, ¿sí? Cuando en realidad la idea sería que no muestre nada, o los errores que muestran que sean los errores más genéricos posibles, o que cualquier tipo de error que genere nuestra aplicación redirija, por ejemplo, a un 404 directamente, un 404 genérico. Hay 2 millones de 404 genéricos y hay algunos que están sumamente buenos. A mí particularmente me gusta uno de Jimmy Page, Not Found. Pero bueno, eso es muy particular.
mandarlos a un 404 genérico, darles el menor indicio posible de los errores, ¿sí? Sucede sobre todo con los Internal Information Server, que cuando están configurados en modo debug, que es como vienen por defecto, muestran muchísimos errores y muestran muchísima información que eso no está bueno que lo vea un atacante y no está bueno que esté expuesto en Internet. Entonces eso sería otra cosa sumamente válida para la fase de QA, ¿sí? En la fase de QA poder decirles, bueno, validen qué es lo que pasa si en vez de este pad le ponemos cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué pasa? Y este not found no me gusta. Este not found te está evidenciando versión de Apache, distribución y puerto en el que se está comunicando. Entonces, no mostremos esto. Y eso lo puede hacer QA porque esto no es un análisis sumamente complejo que necesitamos conocer técnicas de hacking y no sé, posicionamientos de memoria. No, a esto le ponemos, modificamos un poco el post y nos va a mostrar un error que no está bueno, ¿sí? Entonces, expiró. Ahí está. Entonces, estos ejercicios, o sea, estas validaciones, tranquilamente las puede hacer una persona de QA, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hace falta saber de técnicas de hacking para poder probar una comilla simple o para poder probar cualquier cosa en la URL. Y hagan lo siguiente, prueben sus aplicaciones o las aplicaciones que suelen tener que segurizar, a ver si le escriben cualquier cosa y les muestra un error genérico o les muestra un error en el cual evidencia un montón de información. Bien, a lo que iba. Una de las vulnerabilidades, una de las acciones que permite explotar un montón de vulnerabilidades, como por ejemplo inyecciones de SQL, cross-site scriptings, server-side template injection, server-side request forgery y cross-site request forgery y demás, es la no validación de inputs. Entonces, eso tranquilamente lo puede probar el QA. Si tengo un campo, un input, donde dice ingrese DNI e ingrese su número de teléfono, ingresar su número de teléfono básicamente es poner una serie de números. Entonces, que la gente de QA valide qué es lo que pasa si pongo letras o qué pasa si pongo símbolos raros. Eso tranquilamente lo puede validar la gente de QA, ¿sí? Bien, Alberto pregunta si el manejo de errores se lo controla en el servicio web o en la aplicación. Básicamente lo podés controlar en 3 etapas. Lo podés controlar en la aplicación web, lo podés controlar en el web server o lo podés controlar con un WAF, un Web Application Firewall, ¿sí? Esas serían las 3 etapas en las cuales la podés controlar. Bien, entonces, una vez que tenemos el reporte, digamos, de la gente de desarrollo y el reporte de la gente de QA, nuestro análisis de seguridad va a ser mucho más corto, mucho más chico. ¿Por qué? Porque ya tenemos evidencia de que hay un montón de cosas que fueron probadas y que fueron resueltas o mitigadas, ¿sí? Entonces, nuestro pase a producción, disponibilizar esa aplicación hacia Internet o hacia donde tenga que estar implementada, va a ser mucho menos friccionante, ¿sí? Nuestro set de pruebas que vamos a tener que realizar va a ser mucho más cortito. Y otra cosa, muchas veces se considera que un análisis para pasar a producción es correrle un escáner automatizado. La verdad que no es recomendable, ¿sí? O sea, es mucho mejor que nada, es muchísimo mejor que nada, pero es recomendable ponerse a jugar un poquitito con la aplicación, porque muchas veces se suelen encontrar cosas divertidas, y además que como pentesters o como profesionales de la ciberseguridad, romper cosas es de lo más divertido que hay. Entonces, a medida que va corriendo el escáner automatizado, ponernos a jugar un ratito. Tenemos, por ejemplo, frameworks
de análisis web de OWASP, ¿sí? Que dice, prueba esto, prueba aquello, prueba lo otro, que también lo tienen en la página de OWASP. Entonces el pase a producción o el pase, la implementación va a ser mucho más sencillo. Y una cosa más, nuestro pase a producción, sí, podría llegar, sí, totalmente de acuerdo, Luis. Nuestro pase a producción involucra herramientas de mitigación. ¿Qué es una herramienta de mitigación? Básicamente, si estamos hablando de una aplicación web, va a ser un WAF, ¿sí? Un Web Application Firewall. ¿Qué hace un firewall? Básicamente filtra, dejando pasar o dropeando, es decir, rechazando, conexiones entrantes o salientes. Bueno, un Web Application Firewall hace básicamente lo mismo, pero a nivel de capa 7 de modelo OSI, ¿sí? O capa 5 en el modelo TCP/IP. A nivel de aplicación va a estar permitiendo o bloqueando peticiones de entrada y respuestas, ¿sí? Entonces, una vez que va a pasar a producción, tener un set de reglas ya configurado y probado, ¿sí? Para pasar nuestra aplicación a producción. Mauro Pizarro, ojo, que Nmap principalmente es para analizar infraestructura, no para analizar aplicaciones, ¿sí? Ojo con eso. Bien, dimensionamiento de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir nuestros vectores de ataque? ¿Alguna recomendación de páginas de referencia para poder explorar las bondades del WAF? Sí, ya te paso. Bondades del WAF. Tenemos WAF pagos y WAF gratuitos. WAF gratuitos les puedo recomendar, se me fue el nombre, lo estuvimos nombrando recién, Mod Security. Mod Security es un Web Application Firewall gratuito. Tiene un set de reglas, que lo tenemos acá, Get Rules. Tenemos un set de reglas que viene por defecto. Recomendación, no ponerlas, no poner todas las reglas por defecto habilitadas y listo, y decir, bueno, ya de esta manera estoy seguro, porque hay que entender la lógica de nuestra aplicación, porque muchas veces setear todas las reglas puede provocar indisponibilidad en nuestra aplicación, y por otro lado, setear todas las reglas por defecto puede llegar a ser innecesario, y sucede lo siguiente: tener muchas reglas significa que cuando viene una petición va a tener que pasar por todas esas reglas para ver si machea o no machea. Entonces, de esa manera también vamos a estar reduciendo el tiempo de respuesta de nuestra aplicación. Por eso, probemos los WAF de manera local, ¿sí? Hagamos pruebas con configuraciones diferentes, identificando qué es lo más optimizado para nuestra aplicación. Nada que venga por defecto va a ser lo más optimizado, ¿sí? Absolutamente nada, no solamente en el mundo de la seguridad, en todos lados. Nada que venga por defecto va a ser lo más optimizado, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta los tiempos y siempre teniendo en cuenta los recursos. Entre tener un mod security y no tenerlo, por favor, tengámoslo. Entre configurar las reglas y no configurar las reglas, y bueno, pongamos las reglas por defecto y vemos si alguna genera indisponibilidad o va en contra del comportamiento de nuestra aplicación. Pero si podemos contar con el tiempo y con los recursos como para poder optimizar al máximo nuestro WAF, y hagámoslo. Bien, versiones pagas, Mod Security funciona excelente. Versión open source, perdón, Mod Security. Versiones pagas y tenemos muchísimos, como por ejemplo Hyperva, como por ejemplo Checkpoint, como por ejemplo F5. A mí particularmente el módulo de ASM, el WAF de F5, me parece de lo más maravilloso que hay, pero también tiene un costo asociado que es sumamente significativo. Entonces, volvemos. ¿Cómo hacemos para reducir al máximo los vectores de ataque que pueden llegar a aprovechar un atacante malicioso? Bien, no nos vamos a poder centrar solamente en la seguridad de nuestro desarrollo, sino que vamos a tener que tener en cuenta lo que se llama
seguridad en profundidad, ¿sí? Si vieron la película de Shrek, en la película de Shrek Shrek le dice al burro que es como una cebolla. ¿Recuerdan? ¿La vieron? Sí, todas la vieron. Bueno, la seguridad en profundidad básicamente es lo mismo, es como una cebolla. Es decir, nosotros como profesionales de la seguridad queremos proteger el centro. El centro son los datos, y los datos en toda organización son los activos más importantes. Bueno, nos dicen que somos los recursos, pero en líneas generales el dato es lo que todos queremos proteger. Entonces, tenemos que entender la aplicación y tenemos que entender que la protección de esos datos está dentro de un todo, ¿sí? Dentro de algo más global y dentro de algo que necesitamos proteger en diferentes capas. Entonces, ¿qué son esas capas? Bien, vamos desde las capas más sensibles o de las capas, lo que suelen llamar el eslabón más débil, que es básicamente el usuario, con, por ejemplo, políticas de concientización, con cursos, con trainings. Y, a ver, no es necesario gastar un dineral en realizar campañas de concientización. Hay muchísimas herramientas gratuitas, como por ejemplo OpenFish, FishMe, ¿sí? Que nos pueden permitir realizar campañas de phishing. Tenemos plataformas de CTFs online que están todos los fines de semana disponibles como para poder entrenar a nuestros profesionales de ciberseguridad. Recursos hay, ¿sí? Recursos disponibles de manera gratuita hay. Lo único que, bueno, hay que buscarlos y hay que contar con el tiempo para realizarlo. Por otro lado, seguridad física y seguridad perimetral. Seguridad perimetral haciendo referencia a lo que es logueo, lo que es monitoreo de herramientas como IPS, WAF, firewalls, IDS, ¿sí? Ni hablar de antivirus. Teniendo en cuenta que la seguridad de nuestra aplicación no solamente va a pasar por si nos hackean y nos acceden a nuestra base de datos, sino que también, como dice AMPIPA, mediante un phishing pueden llegar a obtener acceso a una terminal, a un endpoint de un usuario, y de esa manera estar muchísimo más cerca de los datos. GoFish, como mencionan acá, es una plataforma que está excelente para hacer campañas de open source phishing, ¿sí? Está muy, muy, muy buena. Bien. Una vez que pasamos de lo que es el perímetro, es decir, todo lo que tenemos expuesto hacia Internet, nuestras direcciones IP, nuestros dominios, nuestros mail server, nuestros DNS, tenemos que pasar a nuestra red interna. ¿Cómo protegemos nuestra red interna? Y con antivirus, con IDS, lo que se llaman HIDS, Host IDS, Host Intrusion Detection System, ¿sí? También tenemos IDS de red, los NIDS, Network Intrusion Detection System. De esa manera vamos a poder, bueno, ni hablar de tener las redes segmentadas, en VLANs diferentes, no tener las VLANs de desarrollo en las mismas VLANs de producción, pero no vamos a centrarnos en Networking Security en esta charla. Pero tener en cuenta que la seguridad de nuestra red y la sanitización de malas configuraciones en nuestra red va a poder colaborar en que logren acceder a nuestros datos sea mucho más complejo. Bien, por otro lado, la seguridad de nuestras aplicaciones y por último la seguridad en nuestros datos. Seguridad por capas en los diferentes segmentos es más difícil que puedan comprometer toda nuestra infraestructura. Exactamente, no solamente nuestra infraestructura, sino nuestros datos, que, como mencionamos hace un ratito, es lo que todos queremos proteger, ¿sí? Es lo más importante de nuestra organización. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran que hagamos doble clic? Defensa en profundidad, sí, Maca.
que profundicemos en seguridad en profundidad. Ok, la herramienta que habíamos nombrado, por un lado, era GoFish, para hacer phishing ético, digamos, phishing de concientización hacia a la personal que... A ver... No contaba, un compañero... Ah, ok. GoFish nos puede ayudar a hacer campañas de phishing hacia a nuestros compañeros, ¿sí? Obviamente no lo hagamos solo, tengamos consenso de las áreas de dirección o de la gerencia o del CISO, ¿sí? Si somos CISOs, tengamos el consentimiento de las otras, de la alta dirección, porque hacer un phishing directamente es un delito. Al menos acá en Argentina está penado en la ley 26388. Y con respecto a lo de seguridad en profundidad, me gustaría agregar que hay firewall de bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, GreenSQL es un firewall de base de datos open source, ¿sí? No está muy difundido la utilización de firewall de base de datos y es algo que está bastante bueno de tener implementado, ¿sí? Obviamente hay que trabajarlo bastante porque puede llegar a generar indisponibilidad, ¿sí? Básicamente siempre lo que queremos es preservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Si no tenemos disponibilidad, no funciona nuestra aplicación y estamos haciendo pésimamente mal nuestro trabajo. Pero analizar la implementación de un WAF, de un firewall de base de datos es sumamente interesante. Sí, Martín, también tenemos herramientas pagas como por ejemplo Guardium. Network Security, Ezequiel, Network Security, miren la página de Cisco, que dentro de la página de Cisco he visto en estos días que habían algunos training gratuitos de seguridad. Por el tema de la cuarentena, estaban habiendo algunos cursos que eran gratuitos. ¿IPS es más importante que IDS? Depende de la utilización que se le esté dando. Si yo tengo, por ejemplo, un IDS monitoreado y un IPS enchufado y configurado por defecto o ni siquiera prendido, me va a ser mucho más importante el IDS. La diferencia es que el IPS toma acciones. Si yo no le seteo ninguna acción, va a ser lo mismo que un IDS, ¿sí? En realidad no es uno más importante que el otro, sino que son complementos, ¿sí? Se complementan. Hoy por hoy creo que la gran mayoría de las cajas vienen con IDS, y si yo le activo una acción, por ejemplo, dropear esta actividad, pasaría a tener un accionar, por lo cual sería ese comportamiento pasaría a ser como IPS. ¿Cuál es el siguiente paso si queremos integrar el ciclo de proceso que mostró hace un momento? Bien. Profundizar en lo que es la cultura de DevSecOps, ¿sí? Profundizar en lo que es seguridad en ciclos de desarrollo, seguridad en DevOps, ¿sí? Cómo poder colaborar desde las metodologías Agile, desde el punto de vista de seguridad, cómo podemos colaborar en las metodologías Agile. Básicamente, como habíamos mencionado acá, podemos colaborar en las etapas de desarrollo haciendo un análisis estático, ¿sí? Y en las partes de preproducción o de análisis de QA, utilizando checklist para la gente de QA, y en la fase de preproducción nosotros directamente poder implementar alguna herramienta de Dust, ¿sí? Eso haría que el pipeline de desarrollo sea lo más fluido posible, y obviamente una vez que
tiempo y llevemos cierto análisis, ¿sí? Esto nada es de un día para el otro, todo requiere de mucho trabajo, de mucho análisis y de mucho sentarse a configurar umbrales, análisis, hay que customizarlo muy bien para que en 2 meses, 3 meses, 6 meses podamos tener certeza de que lo que está saliendo a producción es realmente lo que nosotros queremos, con los niveles de seguridad que nosotros queremos, ¿sí? Lleva bastante tiempo, no solamente customizar por una aplicación, sino también lograr el entendimiento, como, digamos, crecer como profesionales para poder entender cuál es por dónde va el caminito, digamos. Para containers, por ejemplo, OpenShift, sí, Martín. OpenShift lo que nos va a hacer es segurizarnos qué imágenes van a utilizar esos containers. ¿Sí? Junto con DevSecOps, como evangeliza. Claro, como dice Martín, bien. No, a ver, denme un segundito. Sí, como plantea Martín, containers. También profundizar en lo que son contenedores, no solamente Docker, lo que son managers de containers, como por ejemplo Kubernetes, porque las metodologías Agile y lo que es DevOps no solamente hace referencia a pongo en producción cualquier aplicación y utilizo APIs, sino también conlleva a utilizar tecnologías diferentes, ¿sí? Y esto de utilizar tecnologías diferentes, como por ejemplo contenedores, como por ejemplo armar infraestructuras, como por ejemplo con Terraforms, ¿sí? Directamente terraformear una infraestructura en la cual ya vamos a tener los contenedores con sus recursos, con sus aplicaciones levantadas. Entonces, eso requiere de sentarse a aprender qué es un contenedor, cómo se ejecuta. Por ejemplo, tenemos la página de Docker, si entramos a la página de Docker, eso no, eso no, eso no, acá está. Si entramos a la página de Docker, tenemos un paso a paso de cómo empezar a utilizarlo, ¿sí? Tenemos, bueno, en Get Started, tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, Kubernetes también. Había un paso a paso acá, cómo empezar a utilizar Docker. Bueno, Docker, los versionadores de código, como por ejemplo GitHub, ¿sí? No solamente es ponernos a analizar nuestra aplicación, sino también entender cómo funcionan las herramientas que engloban lo que es DevSecOps, ¿sí? No es solamente, bueno, me pongo a analizar la aplicación, sino también es entender que las infraestructuras cambiaron, que las formas de desarrollar cambiaron y que la ciberseguridad cambió, ¿sí? Entonces, para poder mejorar nuestro nivel de profesionales necesitamos entender también cómo fue mutando, no solamente, bueno, ahora pasó toda la nube, sino qué herramientas se utilizan, en qué momentos puedo realizar los análisis de seguridad. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a analizar un container que está directamente en un pipeline, que está en el runner, si analizo containers, si analizo 15 containers, lo más probable es que encuentre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cada container que se levanta está ejecutándose con una misma imagen. Entonces, estoy perdiendo tiempo analizando cada container. Analizar la imagen, y una vez que analizaste la imagen, ya sabes que todos los containers se van a levantar de la misma manera. Después, ver qué aplicación se ejecuta dentro de cada container. Pero son conceptos, son, como mencionaba Martín, es un paradigma nuevo, ¿sí? Es un paradigma nuevo de seguridad. No me quería meter tanto ahí, pero sí, hay que instruirse y hay que empezar a analizar las cosas de una manera diferente. Y pregunta, ¿qué
DBMS soporta Green SQL. La verdad, no lo sé, pero lo podemos... acá está. No, esto no es. Habría que consultarlo, que buscarlo y ver, porque la verdad no aparece Green SQL. Ah, bueno, estaba. ¿Qué lo compró? Dynasoft. Creo que lo compró Dynasoft, aparentemente. Bien, tiene que haber alguna... Si no está directamente Green SQL, seguramente hay alternativas. Bien. Perfecto. Bien, gente. Con esto doy por finalizado el webinar. Muchas gracias por haber participado. Cualquier duda, cualquier consulta que tienen, les dejo mi Telegram. Ahí lo puse en el chat. Me pueden contactar por ahí. Pueden contactar, obviamente, a Proyecto Aurora. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos en contacto. ¿Sí? Muchísimas gracias y a seguir aprendiendo. Bueno, gracias Eric, muchas gracias a vos y bueno, muchas gracias a todos los que están participando. Nos vemos el lunes que viene.